Estamos acá en Quiero Retruco y la semana pasada hicimos una entrevista en este caso a Estela Lemes, que hace un par de programas queríamos entrevistarla. Estela es docente de la Escuela Rural número 66 del departamento de Gualeguaychú, ahí en Costa Uruguay, se llama Costa Uruguay Sur. Estela, buenas tardes, Jerónimo Menque de Quiero Retruco, ¿cómo andás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Jerónimo? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien. Bueno, gracias por atendernos. No, por favor. Te llamamos para que nos cuentes un par de cosas. Por un lado, en tu lugar de docente, después si querés te pregunto por esto, pero lo primero que fue la noticia más importante y relevante para todo el sector que pelea contra la utilización de los agroquímicos, de los agrotóxicos en el campo argentino, salió una sentencia hace poco que condenó al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos a cubrir un tratamiento, ¿no? A cubrir tu tratamiento demostrando que los agrotóxicos te habían enfermado. ¿Esto es así? Es así, sí, hace un poco más de 15 días quedó firme la sentencia y bueno, decidió el tribunal que la RT, que es mi aseguradora de trabajo, debe hacerse cargo del tratamiento que yo tengo que llevar adelante, de medicación, de estudios y prácticas que tienen que hacerme debido a mi exposición a agrotóxicos. ¿Y esto cómo se originó, Estela? ¿Vos sos docente ahí en una escuela rural? Sí, yo soy directora de esta escuela, de la Escuela 66 de Costa Uruguay Sur, y en ese momento, estoy hablando a partir de 2008, 2009, 2010, 2011, fuimos fumigados y en 2012 fue en horario de clases y fue en el momento en que yo estuve más expuesta porque intenté que el aplicador deje de hacerlo, entonces estuve más en contacto con los agrotóxicos y a partir de ahí comencé con mis problemas de salud que recién supe que tenía clorpirifosfetil, que es un insecticida muy poderoso, y luego glifosato, que es un herbicida también muy poderoso también. Eso recién lo pude saber por un análisis de sangre que me hice en Mar del Plata, en el FARESTAI, que es el único lugar, creo, hasta ahora que hace ese tipo de análisis. Entre Ríos, ¿no? La provincia de donde vos sos es una de las provincias más afectadas por la utilización de agroquímicos. ¿Esto es así? Sí, así es. Es una de las provincias en donde se aplica más agrotóxicos y desde el Hospital Garrahan es el lugar de donde provienen la mayor cantidad de niños que llegan allí con cáncer. Claro, y ustedes ahí al estar en las escuelas rurales, generalmente los alumnos son los hijos de los empleados de los dueños de los campos, ¿no? Los puesteros, Claro. Los que laburan ahí con un contratista, con el dueño de un campo. Claro, así es. En ese momento la escuela era pequeña, hoy tengo muchos más alumnos, pero en ese momento eran 13, de los cuales 3 familias eran peones rurales, y uno de ellos era quien tenía que hacer las aplicaciones. Por eso es que cada vez que nosotros pedimos que no fumiguen no solo las escuelas, sino a la gurizada del campo, porque los niños, gurises como le decimos nosotros, vienen a las escuelas rurales y viven en la ruralidad. Entonces también a los cursos de agua, a los caseríos, que no se fumigue de la manera en que se viene haciendo, ¿no? Que se respeten distancias, pero además que se amplíe la distancia, que se tenga en cuenta la deriva, y si es posible dejar de aplicar agrotóxicos sería lo ideal. Pero bueno, sabemos que nos enfrentamos a gente muy poderosa y que hay muchos intereses económicos en juego, así que es muy difícil de lograr. Y a partir de esto que te sucedió a vos, que ustedes lo vivían ahí en la escuela, vos pensás que se empezó a generar una conciencia. Es un tema de que hace un tiempo no se hablaba.
Claro, sí, sí, totalmente, estoy súper convencida. Además hay muchos grupos ambientalistas, gente que está trabajando mucho en favor del cuidado del ambiente, que eso es fundamental, y principalmente desde las escuelas de campo, los mismos colegas, los docentes, han tomado conciencia de este flagelo y lo han hecho carne y han luchado por ahí de manera silenciosa al principio, como que había cierto miedo, y bueno, después con el tiempo se supo que bueno, que el maestro que denunciara no se iba a quedar sin trabajo, que era con lo que asustaban a algunos colegas, que hay que denunciar y que hay que seguir cuidando a nuestros gurises. Claro. Y ustedes ahí desde el gremio que agrupa a los docentes ahí en la provincia de Entre Ríos, ¿cómo fue la respuesta, el acompañamiento? Y este último tiempo sí hubo acompañamiento desde un grupo que se formó, Paren de Fumigar las Escuelas, se han dado charlas, hay otro tipo de acompañamiento, pero al comienzo no, obviamente que no. Por ahí por desconocimiento, por ahí por no saber o no querer reconocer el problema, ¿no? Y lo que vivíamos los docentes rurales. Claro. Y desde la Intendencia, porque tenemos entendido que ahí en la ciudad de Gualeguaychú han llevado adelante, ¿no?, propuestas que tienen que ver con la agroecología. Bueno, nosotros estamos fuera del ejido municipal, no pertenecemos a la municipalidad de Gualeguaychú, pero sí conozco y he estado siempre en contacto con ellos porque siempre han acompañado mi lucha. Ellos están haciendo un trabajo increíble porque tienen primero la prohibición del glifosato. Eso se prohibió en todo el ejido municipal y además se está trabajando desde el PAS, que es un programa de alimentación segura y saludable. Se hacen huertas orgánicas, se han dedicado mucho al cuidado del ambiente, hacen un trabajo increíble y sería bueno que se conozca mucho más y que se imite en otros lugares de nuestro país. Claro. Y del lado de los productores en este tiempo, ¿vos ves algún tipo de cambio en la forma de producción? ¿Algún tipo de conciencia, de preocupación por lo que genera este modelo de producción? Y en muy pocos. Sí, se ha hablado mucho de campos que están trabajando de manera agroecológica y que han dado muy buenos resultados, que sus dueños lo han hecho conocer para que más gente se anime, pero bueno, el productor quiere que se produzca rápido y que le genere mucho dinero, sin importar lo que las vidas que afecte, eso en su gran mayoría. Claro. Bueno, Estela, te hacemos una pregunta, te hago una pregunta más. Acá en Quiero Retruco estamos hablando con Estela Lemes, directora de la Escuela Rural número 66, ubicada ahí en Costa Uruguay Sur, en el departamento de Gualeguaychú. Y cambiando un poco de tema, te pregunto por el tema de la pandemia y qué opinión tenés respecto a esta discusión que se dio a nivel nacional respecto a la presencialidad o la educación a distancia en el medio de esto que es el COVID-19, que encima hoy se está expandiendo, el aumento de casos pasó desde, como pasó la primera ola, desde Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, para el resto del país. Yo creo que en estos momentos deberíamos todos estar trabajando en la virtualidad, no lo estamos haciendo, los docentes no hemos sido vacunados. Si debo hablar por mi escuela, el año pasado en la virtualidad tuvimos una respuesta increíble de parte de los padres, los papás con los datos de sus teléfonos móviles mandaban la devolución de las tareas, en algunos casos he acercado al campo, a las tranqueras de las casas, los cuadernillos, y hemos tenido muy buena respuesta. Este año comenzamos en la presencialidad, trabajamos por burbuja,
tenemos por ahí la ventaja de que estamos en un medio rural, pero los niños Claro. vienen en un transporte que es escolar, tenemos todas las medidas necesarias para protegerlos, somos muy cuidadosos de eso, pero obviamente hablar por mi escuela solamente no, yo tengo que decir que con todos los casos, el incremento de los casos que ha habido, sería lo mejor parar por lo menos en este tiempo de frío que se viene, en esto que el clima tiene mucho que ver, que tenemos que tener abiertas ventanas y puertas. Me parece que sería bueno decidir, pero en general, de manera generalizada, que vayamos a la virtualidad y a quienes por ahí dicen, ay, si el maestro es porque no quiere estar en la escuela, se cierran los edificios, la escuela no se cierra porque los maestros trabajan mucho más, porque emplean mucho más tiempo en el trabajo virtual. Entonces, además de eso, protegernos porque no estamos vacunados, y me parece que sería por ahí acertado pensarlo, ¿no? En volver a la virtualidad, por lo menos un tiempo hasta que baje esta ola de contagios, ¿no? Claro. Y cambiando de tema, va en el mismo sentido, pero una pregunta más amplia. Te consulto si hace mucho que sos docente rural y cómo es esto de ejercer la docencia en el ámbito rural. Yo soy de un pueblo también de la provincia de Buenos Aires y es como otra cosa, ¿no? Es otra vida, tanto del Sí, alumno como totalmente. del docente. Bueno, yo en agosto va a ser 20 años que soy directora de esta escuela, así que imagínate si habré pasado años aquí. Viví muchos años en la escuela con mis hijos, porque los directores de escuelas rurales tenemos esa posibilidad. Hay una casa del director que se usa para que el director se quede de lunes a viernes, pero yo me quedé a vivir muchos años acá. Me fui cuando me enfermé y este año que pasó en medio de la pandemia volví a quedarme en la casa del director en una pequeña parte porque mucho se usó para aulas por el incremento de alumnos, pero es el lugar ideal para aprender, el lugar ideal para enseñar, la ruralidad, la naturaleza, hasta que llegaron las fumigaciones, pero uno puede trabajar de otra manera, siempre atendiendo a que los nenes del campo tienen que tener las mismas posibilidades que un nene de ciudad. Me parece que es quizás más personalizada la enseñanza y se le da mucho amor. No digo que en las demás escuelas no se lo den, quiero aclararlo, sino que estás más en contacto con la familia, conoces a todos y su día a día, y entonces el trabajo nuestro va más allá de la tranquera y va más allá de las horas de clase. Nos involucramos mucho, pero es bello dar clase acá, es un placer enorme, somos muy privilegiados los docentes rurales. Claro, y en el último tiempo, en los últimos 40 años, la migración del campo a las ciudades ha sido tanto a las grandes ciudades como a las pequeñas ciudades, ¿no? Y uno lo ve en la infraestructura que hay en las escuelas. Y lo que te pregunto es, ¿vos en el último tiempo ves una disminución de los alumnos, un aumento? ¿Hay una idea de esto, aunque sea mínima, de una marcha al campo paulatina, de gente que prefiere irse a vivir al campo, ir a trabajar al campo? Bueno, a nosotros nos pasó algo muy, por ahí no muy común. Entre medio de la distancia que hay de la ciudad a la escuela, que son 15 kilómetros, a 6 kilómetros de la escuela se hizo un barrio social en el periodo, hace 2 periodos atrás de gobierno, para erradicar los asentamientos que había en la ciudad, donde había familias de Santa Fe, de Misiones, de Buenos Aires. Y a esa gente se les proporcionó una vivienda muy bella, muy cómoda, y necesitaban una escuela para sus niños. Y la mía era la que estaba sobre el camino de Ripio, era muy pequeña en su infraestructura, pero aceptamos el desafío, cerramos galerías para hacer aulas, hoy está creciendo, hoy nos están haciendo nuevas aulas, pero la verdad que funcionamos en su momento bastante apretados, pero
absorbimos toda esa matrícula, hoy son 109 nenes los que vienen a la escuela. Hace 5 años es Escuela Nina, que es una doble jornada, por la mañana tienen todas las tareas pedagógicas con sus maestros de grado y por la tarde talleres. Nuestra escuela está orientada al arte, porque creemos que la posibilidad de los nenes de llegar al arte no la tienen en un medio rural, así que tenemos, sí, bueno, mira, me avisan que llega el presidente del consejo, perdón, pero debo recibirlo. No hay problema, ya nos había avisado Estela y seguramente, la verdad que es muy interesante lo que nos contabas y esta experiencia en un momento en que tanta concentración de gente en tan poco espacio y un país tan amplio como el nuestro que no está aprovechado lo suficiente. Así que te agradecemos mucho por la nota y más adelante te volvemos a molestar para seguir hablando del tema. Dale, bien. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba Estela Lemes, docente de la Escuela Rural número 66, ubicada en el pueblito de Costa Uruguay Sur, que pertenece al departamento de Gualeguaychú, y nos contaba algo muy importante, que es una sentencia que salió hace poco, que obliga al Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos a cubrir la enfermedad que ella se agarró a causa de la utilización masiva de agrotóxicos, entre ellos glifosato y otros que ahí nos contaba, demostrando en contra de algún discurso dominante que los agroquímicos no nos enferman. Así que seguimos en